Bueno, vamos a tomar asiento. Buenos días. Bueno, hoy ha estado un poco distinto todo a lo que normalmente manejamos. Y quiero decirles, hoy me toca la enseñanza a mí, pues es algo que Dios ha venido tocando en mi corazón y pues de alguna manera Valentina también. Va a ser un mes diferente y quiero que ahí donde está usted se disponga. Cierre sus ojos un momento y no deje que nada lo distraiga. Y mientras está allí, órele al Señor. Y permita que el Señor hoy le hable. Disponga su corazón, disponga su mente y en medio de su oración, pídale a Dios que abra hoy sus oídos. Dile ahí donde está, Señor, abre mis oídos. Abre mis oídos espirituales para escuchar tu palabra, para escucharte a ti. Abre mis ojos espirituales para verte. Abre mi mente para poder entender lo que hoy traes para mí. Abre mi corazón para recibirte. Toma el control, Señor. Toma el control de este día. Toma control de los aires. Toma el control de mi vida. Mis queridos hermanos, si usted está aquí, si ha venido aquí por algo, y aquí estamos todos como iglesia por algo. Yo no sé bien cómo se va la prédica, he escrito tantas cosas que no sé cuál es el orden, pero sé que Dios tiene el control. Y hoy vamos a salir transformados. Si usted le permite a Dios que Él toque su vida, usted hoy va a salir transformado. Así que solo dispóngase, olvídese de los asuntos, o trate por lo menos, ¿sí?, de olvidarse de los asuntos de la casa y trate de estar lo más concentrado, dispuesto de corazón posible para esta mañana. Porque el Espíritu Santo está aquí. Y como decía ahorita la canción, en Él hay libertad. Y hay libertad para hacer muchas cosas. Y ahí donde está, yo les pido que oren por mí, sí, porque he estado pidiéndole a Dios que esto no sea en mis emociones, sino que sea realmente un mensaje que venga y provenga del corazón de Dios para su iglesia. Pues yo les pido allí que mientras están, por favor, oren por mí y que pueda ser el Dios haciendo hoy una manifestación de su gloria y de su gracia. Amén. Señor, ponemos delante de ti, Señor, esta palabra en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, que todo lo que se manifieste, Señor, en el día de hoy, Señor, en mis hermanos,
sea porque tú, Señor, hablas al corazón y has estado hablando, Señor. La palabra que se enseña, oh Dios, no es una palabra ajena a nuestras propias circunstancias, sino que se manifiesta, Señor, conforme a lo que tú vienes trabajando en cada una de nuestras vidas. Señor, hoy dispongo mi vida, Señor, delante de ti, para que tú tomes control de mi mente, de mi corazón, de mi alma, para que tú pongas un mensaje, Señor, a través de mi voz, Señor, y que tú, Señor, des vía suelta, Señor, a lo que quieras manifestar, Señor, en el corazón de mis hermanos. Yo te pido, Señor, que limpies mi vida, Señor, que quites todo pecado y que perdones, Señor, si he pecado, Dios, para que pueda, Señor, haber libertad, Señor, y que yo no sea obstáculo, Señor, ni desde mi razón, ni desde mi emoción, para que mis hermanos puedan entrar, Señor, en comunión y en intimidad contigo a través de este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias, baby. Bueno, para los que no me conocen, porque por ahí hay unas caritas que de pronto no conozco mucho, mi nombre es Janet, soy miembro de la congregación y este mes con Valentina nos han encomendado liderar el culto, ¿no? Es como el proceso del mes. Entonces, en tiempos de oración, pues nosotros siempre como un mesecito antes venimos pidiéndole a Dios que nos muestre qué quiere que hablemos, ¿no? en la iglesia o qué es lo que quiere manifestar durante ese mes en la congregación. Entonces, esto, digamos, empieza a, como Dios hablara a mi vida a propósito de varias situaciones, circunstancias que he venido atravesando, que no necesariamente son malas, ¿sí? Pero que Dios inquieta mi alma de alguna manera por cuestiones de la vida misma, ¿sí? Entonces, el título de que se lo puse anoche, ¿sí? El título de esta prédica o de esta enseñanza, quiero decirles que es una enseñanza que tiene una continuidad. Así que ustedes hoy, ojalá puedan venir todos los domingos del mes, porque tiene una continuidad, ¿sí? El título de la enseñanza se llama El corazón del fariseo, ¿sí? Se llama El corazón del fariseo. Y ustedes, algunos han escuchado hablar de los fariseos, ¿cierto? Hablamos mucho de Dios, pero casi nunca hablamos de quién es el fariseo, ¿sí? Entonces uno diría, ¿y cómo vamos a hablar del fariseo? Pero vamos a hablar del fariseo. ¿Y por qué hoy vamos a hablar del fariseo? Porque de alguna manera, en la medida en que yo he estado en algunos lugares, y yo tengo una profesión que me permite reunirme o encontrarme con muchísima gente. Y entonces a veces uno tiene que meditar, sobre todo es cómo lo ven las otras personas, pero también cómo lo sienten y lo viven, porque poder ser una persona, eso es fácil de simular. Nosotros podemos emular ser otras personas. Está en nuestra capacidad humana. Pero ser la persona que somos, esa es la más compleja, ¿sí? Cuando estamos en algunos lugares, debemos preguntarnos, bueno, Dios, ¿quién soy yo en ese lugar y para qué he venido? ¿Sí? Entonces, bueno, por mi profesión, yo tuve que estoy haciendo una maestría y en la maestría me han tenido, parte de la maestría es que yo haga una práctica hospitalaria y la hago en una sala, pues que es una sala muy delicada. Es una sala del HV, que es la sala de hemato-oncología pediátrica. Entonces, estando en la sala, cáncer de niños son enfermedades huérfanas, todo lo que tiene que ver con hemato es todas las enfermedades que pueden ser huérfanas, enfermedades también
únicas y raras, y pues cáncer de niños, efectivamente que tengan cáncer. Cáncer. Entonces estoy en esa sala y cuando hay un proceso para que yo llegue a esa sala que solo Dios conoce. Y quiero contarles un poquito ese testimonio rápidamente, y es que una de mis docentes que me conoce hace años, porque ella fue profesora mía en el pregrado, ella, además yo tuve la oportunidad de trabajar con ella como monitora y estoy en unos acompañamientos de investigación que ella lideraba. Ella me conoce hace años y ahorita es profesora mía del maestrado. Cuando yo estoy en la maestría, en un momento dado, cuando ya me van a asignar dónde tengo que hacer mi práctica hospitalaria, estábamos en una reunión virtual porque justo en esos días había un pico alto de COVID, entonces además estaba lloviendo durísimo y bueno, entonces dijeron, no, esta clase va a ser virtual. Y ella empieza a hablar, yo soy psicóloga y ella es psicóloga. Y cuando ella empieza a hablar de los lugares y no sé qué, yo le hago la pregunta, yo le dije, ella se llama Tatiana, entonces yo le dije, Tati, ¿tú dónde me vas a enviar? Porque yo quiero tal lugar, yo quiero tal lugar. Y ella me dice un poco irónica, me dice, Janet, yo no te voy a mandar a ese lugar, pero después te explico por qué. Entonces yo, bueno, y hicimos un break y yo dije, Dios, yo quiero ese lugar, ¿sí? El otro lugar era el Instituto de Niños Ciegos y Sordos y yo quería ir allá. Entonces ella me dice después del break, bueno, ya les voy a explicar por qué no, y empezó a sacar una lista a quién mandaba a qué lugar. Y en ese momento era otra clínica donde ella me iba a enviar, solo que esa plaza no se abrió, pero ella me había dicho, yo estaba ahí con el nombre yo solita, yo le dije, además me va a mandar sola para allá, ¿sí? Pero ahí decía la clínica, más no decía la sala. Cuando ella me dice, tú te vas para tal clínica, yo le dije, bueno, pero yo no entendía yo qué iba a hacer allá. Después me dijo, y te vas para la sala de hematoncología pediátrica de esa clínica. Y yo decía, pero yo no sé qué voy a hacer allá, ¿sí? No tenía. Pero ella, que no es una mujer cristiana, es una mujer creyente, más no es una mujer cristiana, me dice, te voy a enviar allá por algo que solo tú tienes en esta maestría y que no se consigue fácilmente en los psicólogos. Y yo igual no entendía, entonces yo le dije, ¿qué? Y me dijo, tú eres cristiana. Entonces ahí empieza el Señor a mostrarme qué tipo de personas somos, ¿sí? No porque yo sea perfecta, vean muchachos, muchachas, yo no vengo aquí a decirles yo soy perfecta y les voy a enseñar cómo ser perfecta. Eso a mí me confrontó, porque yo dije, ¿cómo esta mujer que medio me conoce me envía a ese lugar? ¿Sí? ¿Por qué ella Dios la usa para decirme esto? ¿Sí? Y ella me conoce porque yo no niego mi fe, más sin embargo no soy esa persona que ella creía, ¿sí? Y les voy a hablar por qué. Vamos a ir a Mateo 23, porque a veces tenemos intelecto. Yo soy una persona estudiosa, el que me conoce, soy bastante ñoña, nerda, no sé cómo le llaman ahorita a los que son así, ¿cómo? Aplicada. Bueno, esa suena bonita. Pero antes le decían a uno nerds, ¿no? Y yo he sido bastante nerd. Entonces, yo dije, bueno, me van a enviar allá por mi intelecto, ¿cierto? Porque tengo una experiencia con algunos lugares, pero yo nunca me imaginé que me iban a enviar por ser cristiano. Más sin embargo, Mateo 23, yo creía que era por mi conocimiento. Oiga, pues, por mi conocimiento. Porque yo soy psicóloga, me considero buena psicóloga, estudio psicología, es una carrera que se estudia todos los días y para toda la vida, por lo menos mientras uno ejerza. Pero yo pensé que ya me enviaban por mi conocimiento de las cosas, más no porque fuera cristiana. O sea, era lo que menos yo me esperaba que me dijera. Y ahí marca una diferencia para empezar a hablar del tema. Y es
23, ya te digo, ya les digo, Mateo 23, 23, ¿sí? Empecemos a leerlo desde el 1. Mateo 23. Resulta que había como un movimiento político religioso en esta época, que eran los fariseos, los saduceos y los escribas, ¿cierto? Pero vamos a hablar hoy de los fariseos. Y cuando empezamos a mirar quiénes son los fariseos, usted solo medite en usted no se ponga a pensar, es que ese es bien fariseo. No, medite en si usted y yo, porque yo ya lo tuve y yo ya me di cuenta que yo era bien fariseo, ¿sí? Y que estoy quitándome todavía esos ropajes de farisea. Entonces usted debe meditar si usted lo es, porque posiblemente usted no lo sea. Yo le digo, yo sí soy fariseo, ¿sí? Y he sido farisea mucho tiempo. Y en ese sentido, empieza Jesús a hablar, ¿cierto? Y dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Lo vamos a leer primero todo y después vamos a hacer como un análisis de los primeros 7 versículos, ¿sí? Pero necesito que lo leamos todo para que podamos entender qué es lo que pasa en ese momento y con Jesús y con la gente que estaba. Entonces usted se va a ir allá y usted se va a montar en la película, nos vamos a ir para allá, ¿sí? ¿Cierto? Nos vamos para allá y usted abre pues una película y usted está allí en ese momento presenciando esta escena, ¿sí? Mientras usted presencia esta escena, usted va a ver aquí en mi Biblia, en esta Biblia dice Jesús condena a escribas y fariseos. En la suya puede tener otro título, ¿sí? Y entonces dice la palabra. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo más. No hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno de es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Después continúa en el 11, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están adentro. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, pero por esto recibiréis mayor condena. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es
el mayor, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por el ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es el mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por él que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis de menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubieses vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condena del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de la ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Usted, ya que se vio la película, ¿usted no le parece que es una escena bastante dramática y fuerte? ¿Sí? Es bastante dramática. Entonces usted tiene a los fariseos y tiene al pueblo y tiene a Jesús. Y Jesús, ¿sí? Que ha hablado con amor muchas veces. Usted ve a un Jesús amoroso y ya lo vamos a ver en el transcurso de la prédica. Pero también vemos a un Jesús determinante, un Jesús fuerte, un Jesús que está hastiado de los fariseos. Vuelvo y lo digo, un Jesús hastiado de los fariseos. Se lo tienen hasta aquí. Que a uno le digan hipócrita en medio de no sé cuántas personas. ¿Ah? Y que lo dijo una y otra vez y después le dice serpientes, víboras. Y que después le digan a uno, ¿cómo fue? Que después le digan a uno sepulcro blanqueado. O sea, eso a mí no me parece tan romántico, la verdad. ¿Sí? Que Jesús se levante y te diga, Janet, tú eres una hipócrita. Porque venimos a la iglesia, nos congregamos, pero ¿qué tanto conocemos a Dios? Conocemos de Dios, ¿cierto? Conocemos de Dios. Entonces vamos a empezar a desglosar. Cuando habla de la cátedra de Moisés, versículo 2, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Pues, ¿en cuál es la cátedra de Moisés? La ley. La ley es la cátedra de Moisés. Entonces ellos sí se sabían la Torá, de pe a pa.
y hay que hacer esto tal día, y hay que hacer esto tal otro, y hay que no sé qué, y no nos la pasamos así. Somos legalistas, la cátedra de Moisés es la ley, y nos la pasamos recitando la ley. Y eso hacían los fariseos, ¿no? Yo por ahí estoy buscando unas imágenes de los fariseos, y pues no muy agraciaditos eran, ¿sí? Sí, eran recios. Es que cuando uno tiene maldad en el corazón, uno se vuelve feo. ¿Sí? Menos mal ustedes todos están lindos y bonitos. Entonces uno ya sabe que está menguando nuestra maldad. Pero cuando uno, es que la verdad, el que está con amargura y con maldad en su corazón se vuelve feo. Eso es real. El alma. Ah, el rostro refleja el alma. Sí, ya. Luisito aquí me está dando copia. ¿Sí? Entonces, la cátedra de Moisés, la ley, se sientan. Y así que todo, perdón, espéreme. Los fariseos son conocedores de la ley. A ver, ¿quién no que de pronto lleve pronto unos meses, unos días, pues ese se salva, ¿sí? Pero de ahí para allá, quien lleva más de 2 meses, 3 meses, no se salva. Entonces, digamos, ¿quién no conoce aquí la Biblia? ¿O nunca la ha leído? ¿Cierto que sí? Todos conocemos la Biblia. Así sea que sea un versiculito que nos llame la atención o haya administrado nuestras vidas, no lo sabemos. Y para dar Biblia, pues tenemos los estudios, los discipulados que ustedes han aprendido mucho. Yo no he podido participar, pero Biblia hay por montones. Usted se para en cualquier esquina y usted puede, o en el carro, o usted va en el Didi, yo mando en Didi, o usted está en su trabajo y usted puede hablar de Dios a través de la Biblia. Pero ojo con la preposición que estoy usando. Podemos hablar de Dios, porque conocemos de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto conocemos a Dios? Cambia la preposición. Entonces, muchos conocemos de Dios. Yo conozco de Dios. Yo desde niña soy cristiana, por convicción desde los 18 años. Y he tenido desvíos también del camino. Se me ha perdido la brújula, ¿sí? Bastante tiempo. Acá me hacen que, sí, mucho tiempo. Hace más o menos 23 años, sí, por convicción. Pero desde niña en mi casa me formaron en principios bíblicos. Y cuando yo era niña, una tía amada que es cristiana como hace Marcela, ¿sí? Ella nos levantamos a las 4 de la mañana, yo tenía 8 años, les voy a decir eso, ahí es un clip, 8 de la mañana a orar, 4 de la mañana a los 8 años a orar, a interceder. Y yo conocí de Dios desde los 8 años. Y ayunaba desde los 8 años y oraba desde los 8 años. Y mi tía me enseñaba y me ponía a aprenderme todos los libros por orden. Primero los nombres. Y yo recitaba y entonces al otro día me preguntan, ¿de cuál te aprendiste hoy? Y me ponía a recitar todos los libros. Y después me aprendía un versículo. Entonces ella me daba un versículo y me lo tenía que memorizar. Desde los 8 años. Entonces ya me daba el versículo porque yo a los 8 ya sabía leer. Pues de hecho leí desde los casi 4 años. ¿Sí? Entonces, desde los 8 años yo ya sabía, ya tenía conciencia de la lectura que yo estaba haciendo. Y yo aprendí a leer la Biblia así. Primero con fragmentos bíblicos que me daba mi tía amada. Conozco de Dios, pues, 23 años y más. Conozco de Dios. Pero en estos días que estaba en oración, he venido en unos tiempos de oración muy bonitos, y Dios, algo me inquietó, ya no recuerdo bien, y Él me dijo, tú conoces de mí, pero no me conoces a mí. Entonces les voy a poner, si yo les pongo a decir quién es el presidente de la República, ustedes van a decirme, no, pues es este señor y tal cosa y tal otra, ¿cierto? Si se sabe en su hoja de vida y muy probablemente todo lo bueno y todo lo malo.
Pero ustedes han hablado con el presidente de la República, dígame quién pues. Ninguno. Ninguno se ha relacionado con él, ¿cierto? Ninguno ha ido a su casa, ni ha ido a comer a su casa, ninguno se ha sentado con él. Es decir, que ustedes no lo conocen a él, ustedes conocen de él, más allá por lo que digan las noticias, pero ustedes no conocen de él. Entonces, digamos que este es el noticiero. Usted tiene acá su Biblia y usted lee la Biblia, estudia la Biblia y se aprende la Biblia y eso se llama teología. Sí, pero esa de conocimiento de Dios, seguimos. Dice, enseñaban y exigían su cumplimiento, pero ellos no la cumplían, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ahí empezamos a mirar. ¿Cuántas veces exigimos el cumplimiento de la Biblia como un manual? Porque además le llamamos así el manual de vida. Entonces usted dice, si es el manual de vida, usted tiene que cumplir la Biblia. Pero ¿qué tanto yo aplico ese manual para la mía? ¿Sí? ¿Qué tanto yo dejo que esta palabra sea vida en mi vida? Porque yo puedo compartirle al del Didi o al del taxi, o puedo compartir en la universidad, o puedo compartir en el trabajo, puedo compartirle a mucha gente. Porque me sé la Biblia. Yo ya les dije que desde los 8 años la aprendí a leer. Y entonces sé mucho de Biblia. Pero me di cuenta que sabía poco de Dios. Porque no lo conocía. Porque no estaba relacionándome con él y porque no le estaba permitiendo no ver con mis ojos de juicio, no ver con mis ojos legales, es que eso es pecado y eso es... Y no me estaba permitiendo conocer realmente qué pensaba él de la situación, qué pensaba él del corazón de esa persona. Y mi trabajo es escuchar personas, entonces se imagina, me bombardean a punta de información todos los días. Sí, no me gusta el chisme, me pagan por chismosa. Me pagan por chismosa, no mentiras. Sí, entonces es decir, me cuentan vida, me cuentan su vida y entonces a mí se me sale toda la Biblia acá. ¿Qué tal que entonces yo le diga a mis pacientes, usted es un pecador? Sí, que yo le diga a mi paciente, no, pero usted, mi hijo, está en la inmunda por, claro, por estar en esto, está en la inmunda por eso. Te le receto la Biblia, ¿cierto? Entonces, aquí empieza a hablar en el tercero. Así que todo lo que os diga que guardéis, guardado. Lo mira el Señor como es de hermoso. Y después dice, y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no las hacen. Entonces, por eso Jesús empieza a decir que son hipócritas, ¿cierto? Entonces, volvamos a la película. Volvamos a la película y entonces veamos, quitemos a Jesús de la película un momentico y solo veamos a los fariseos y a los discípulos. Y ahora imaginémonos estos fariseos recios, feitos, ¿sí? ¿Cómo le hablaban o cómo se manifestaban a sus discípulos? Ustedes me imagino que no le hubieran dicho así como ese de pronto el pastor, venga China, ¿sí? No, ustedes tienen que cumplir y cumplir. Y ellos se ubicaban desde un lugar de poder. Y ojo, pues, con los lugares de poder que ocupamos. Porque volvemos al intelecto, ¿cierto? Volvemos al intelecto. Si somos inteligentes, si conocemos de la Biblia, digamos, y tenemos una trayectoria muy larga del conocimiento de la palabra de Dios, pues podemos decir cualquier cosa desde ella, pero qué tanto eso ha transformado nuestro corazón y cómo hablamos al otro, que hablamos desde nuestro testimonio, hablamos desde lo que somos. Pero yo te empecé a decir, yo me di cuenta que yo era farisea. Yo no les vengo a hablar algo distinto a lo que yo he vivido, ¿sí? Entonces yo era farisea. ¿Por qué? Porque estaba hablando de la Biblia, estaba en un lugar de normatividad, de legalidad, pero no está conociendo cuál es el amor de Dios para con las otras vidas. Entonces, ahí, por eso dice Jesús, no hagan lo que ellos hacen. Entonces decía, mire, ellos dicen que hay que ayunar, ¿sí?
Ellos dicen que hay que guardar el Shabbat, ¿sí? Hagan eso. No les paren bola, háganlo. Pero no lo hagan como ellos lo hacen, es decir, no lo dejen de hacer. O sea, es decir, ellos estaban pidiendo hacer algo, pero como su corazón estaba lejos de Dios, mire, estaba Jesús era Dios. Y a eso vamos a hablar más adelante. Jesús era Dios y los fariseos estaban con él. ¿Usted se imagina eso, conociendo a Jesús de frente y no reconocer quién era allí, quién era él? Entonces no estaban relacionándose con él, estaban hablando de la ley constantemente, lo que tenían que cumplir, lo que tenían que hacer, los deberes judíos en ese momento, los deberes judíos, los deberes cristianos, pero no estaban relacionándose con Jesús. Entonces, luego, ahí empezamos. ¿Cómo renunciar al corazón del fariseo? Primero tenemos que saber y reconocer cuáles son las características de un fariseo. Y entonces yo le voy a dar una lista y vamos a profundizar después en cada una de ellas, ¿sí? La primera dice, ¿creen tener el poder que me otorga el conocimiento de la palabra o de ser cristianos santos además? Ellos se creían santos para juzgar a otros. ¿Sí? Entonces, lo primero que vemos en el corazón del fariseo es que saber palabra me da poder para juzgar al otro. Porque se la pasaban enjuiciando y ahora vamos a ver a quienes enjuiciaban los fariseos. 2, para que usted que toma nota vaya colocando y después profundizamos. Poner cargas de purificación a otros que ellos mismos no llevan, que no son capaces de cumplir. Que no son capaces de cumplir. A mí me parece que hay una falta de coherencia, ¿cierto? Hay una falta de coherencia. Yo le pido, ¿con qué cara yo le pido al otro que deje de pecar cuando yo estoy en pecado? ¿Con qué cara yo le digo, es que eso es pecado, pero ese es el pecado de él, pero ¿cuál es el pecado mío? ¿Cuál es el mío? ¿Sí? 3, o sea, yo le puse aquí fue letras. ¿Qué? Proponer ser vistos y admirados por los demás y hacer las cosas para ser devotos, humildes y creerse buenos. Ese es el tercero. El corazón del fariseo es una persona que se cree buena, que se cree devota porque ayuna, porque ora, porque va a la iglesia, al templo, porque saluda a los hermanitos de besito y abracito, porque oras de ellos, porque está en un ministerio. Es el corazón del fariseo, que no es malo, obviamente. Yo ahorita hablamos de eso. 4, dice, buscar privilegios que por hacer el bien deben recibir recompensa. Buscar privilegios, buscar recompensa, buscar títulos. Y el último es, que es muy parecido al 3, dice, buscar reconocimiento, ser figura pública nos lleva, o sea, ojo con esto, no lleva a los demás a la adoración de Cristo, sino de sí mismo. El fariseo no lleva la adoración de Cristo. Y usted ahí tiene que reconocer si usted es un fariseo. A usted le importa es lo que digan de usted, más no lo que dice de Cristo, ni que conozcan a Cristo. Yo tengo, voy a decirlo, pastor, con mucho respeto porque lo he escuchado al pastor, lo he escuchado varios, yo tengo un pensamiento distinto, es que hacemos discípulos para nosotros. Yo en eso disto porque yo creo que hacemos discípulos para Cristo, aunque yo sea instrumento de eso, para mí es distinto. Yo no hago discípulos para mí, qué miedo, a mí me da miedo eso, porque yo sé que soy una pecadora. Yo no soy como Pablo, que sí era muy sagaz y decían, hagan como yo hago, ¿sí? Porque yo hago como Cristo. Yo digo, no, hagan como Cristo, porque yo no me arriesgo si hacen como yo, ¿sí? No respondo. Entonces es mejor hacer como Cristo. Entonces allí vamos a empezar a desglosar. Bueno, ya sabemos quién eran los fariseos, me va a pasar esta.
Eh, bueno, no me lo voy a pasar. Dicen unas características generales de los fariseos en su formación y demás. Dice, formaban parte de un movimiento político religioso que se desarrolló al interior del judaísmo más o menos en los años 150 antes de Cristo. Sus miembros, personas instruidas que pertenecían a sectores medios de la sociedad. Mire esto, qué miedo uno tener cierta inteligencia, porque esa inteligencia nos da la capacidad de manipular. Entonces ellos eran bastante instruidos, la gente no era cualquier persona común o analfabeta, eran personas que tenían un conocimiento de la vida, de la cultura, de la sociedad, de lo político, ¿sí? Que se hablan yo, estrictos en la enseñanza, bueno, eran estrictos en la enseñanza, consideraban su pensamiento era superior a los demás. Consideraban que era lo que ellos dijeran, era lo que era y ya, no más. Eso eran los fariseos. Creían en la inmortalidad del alma, creían en el destino, cada quien llega a él por sus decisiones. Se oponían a las alianzas entre judíos y paganos, culto en su sinagoga, o sea, había que hacer el culto, pero allá en el templo, en la sinagoga de ellos, cuidaban su estatus social, ¿sí? Y opositores de Cristo, ¿sí? Obviamente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque hay personas que hacen muchas obras de caridad, hay personas que enseñan la palabra con una doctrina bien, o sea, uno escucha que la doctrina está bien, pero ¿cómo discernimos esto que Dios quiere? Porque no podemos creer y tragar entero, tenemos que discernir siempre la palabra. Discernir no es criticar. Discernir, por eso es cernir, es filtrar lo bueno de lo malo, hacer esa separación de lo bueno de lo malo. Y yo tengo que tener esa capacidad. Entonces vamos a 1 Tesalonicenses 5, 21, 22. Si alguien la encontró, porque creo que no la separé acá. Tu baby, a tal. No, sí, 21. Ya la encontré. Examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Cuál es? Lo es del 12, ¿sí? Voy a leer Primera de Tesalonicenses 5 desde el 12 y vámonos hasta el 22. Instrucciones finales, dice el título acá. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y nos amonestan. Lo voy a leer todo para que no se salga del contexto, sino que se pueda entender, pues, qué es lo que está diciendo Dios allí. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mira que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Dice examinad, es decir, juzgad, no es un juicio de valor, sino juzgad si eso realmente que se dice, que se hace, está conforme a la voluntad del Señor. Y después dice, absteneos de toda especie de mal. Y mira que justamente Jesús le dijo a los discípulos, hagan lo que ellos hacen, pero no como ellos lo hacen. ¿Sí? Entonces allí empezamos a ver cómo el Señor nos lleva al discernimiento de su palabra.
Y examinar pues tiene que ver con una coherencia, ¿sí? Porque examinarlo también tiene que ver con lo que yo soy, cómo atraviesa eso en mi vida, porque eso es justamente lo que yo le voy a dar a los demás. Yo recibo la palabra del Señor y muy probablemente cuando la enseñanza toca mi vida, yo voy y la transmito. Entonces, en ese sentido, hay que mirar cuál es la verdad en medio de todas estas cosas. No es para que digas si lo hace el pastor o el líder, o sea, a veces consentimos cosas, ¿no? Vemos que los hermanos hacen ciertas cosas, o hasta el pastor, o hasta los líderes de la iglesia, y si no lo discernimos, creemos que es bueno, entonces vamos y lo hacemos igual, y resulta que de pronto el pastor puede estar habilitado para ciertas cosas, pero yo no, ¿sí? Entonces hay que ver también qué es lo que me hace mal a mí. Eh, bueno, eso tiene que ver entonces con el discernimiento. Y la falta de coherencia, que vamos allí a Mateo 23:4. Mateo 23:4. Jesús, 23:4, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, ¿sí? Entonces vemos que muchas veces desde nuestros liderazgos, por lo menos los fariseos lo hacían, entonces colocaban cargas a los otros que ellos mismos no hacían. ¿Cuáles cargas? Después dice, antes hacen todas sus obras. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías. Yo estuve buscando la filactería y ellos tenían como una cajita y en la cajita meten la palabra de Dios, ¿sí? Entonces meten versículos de la Torá, la metían allí y se amarraban eso con una cuerda es como un lazo de cuero o algo así, se la amarran en las manos. Entonces una quedaba aquí como queda mi reloj, como aquí puesta, y se amarraban eso hasta acá, y otra en la cabeza con esa cajita allí. Yo no sé qué pretendía pues la cajita allí, pero que entrara la palabra, ¿sí? Sí, bueno, entonces imagínense, sí, los rituales que hacían y las ceremonias que hacían. Yo pues, no voy a juzgar porque eso era la ley, eso era la ley. Pero usted imagina usted hoy en día con la cajita aquí, ¿sí? Porque todavía lo hacen, es una práctica actualizada, ¿no? En los judíos. O eso con lo dice, como dice Valentina, con la Biblia aquí amarrada en el cuello. ¿Será que así nos entra la palabra? ¿Será porque vemos videos cristianos, escuchamos música cristiana? Ajá. Vea lo que dice el pastor, que la palabra dice que había que tener la palabra en la mente y en el corazón, pero no era un ritual como que porque usted se ponga la cajita aquí se le mete la palabra de Dios, no, eso es un relacionamiento, es cuando interioriza la palabra. Pues pastor, usted dirá, ¿sí? Le traigo la cuerdita, ¿sí? Es decir, cómo yo vivo la palabra de Dios, ¿sí ves? Y entonces las filacterías eran eso. Pero también habla que tienen los flecos de sus mantos. Entonces los judíos, ¿sí? Tienen uno, de hecho el manto es muy lindo, ¿sí? Es un manto, por decir acá pues una ruana, ¿sí? Como una ruana, pero eran de unos colores, era blanca y con unos colores, y en los bordes, que eso nosotros lo usamos de hecho, en los bordes tienen unas tirantas, ¿sí? Como unas tiritas. Esto tiene un significado, pero para ellos era como que si las personas, eso entre más largo, pues más puro y más santo, ¿sí? Entonces, a veces no les parece que tenemos un poco de esas
filacterías y de esos flecos extendidos. Creemos que muchas acciones que hacemos nos hacen santos y nos hacen perfectos. Creemos que muchas obras que hacemos nos hacen santos y perfectos. A veces creo que sí. A veces porque damos dinero al pobre, creemos ya que alcanzamos el cielo, pues nos toca ya una plaza en el paraíso. A veces creemos eso, o a veces creemos, insisto, porque hablamos de la palabra de Dios, ya nos purificamos y entonces no, pues yo sé de palabra, yo hablo de palabra y todo hacia afuera. Pero ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que hay adentro de nuestro corazón? ¿Sí? Entonces, mantenemos esa falsa coherencia. Esa falsa coherencia es que además damos, y eso me ha pasado muchas veces, no, pues que afortunadamente acá en la iglesia no, pero sí por fuera, me da esta rabia a veces de haber dado, porque veo después haciendo cosas que no debía a esas personas que le doy. O porque juzgamos como al otro, como menospreciándolo porque es un pobrecito. Entonces hay que darle, yo tengo para darle, entonces yo le doy. Porque pobrecito él. Esa es la maldad de nuestro corazón. Nos creemos superiores y a los otros inferiores. Nos creemos santos y a los otros, ¿cierto? Pecadores. Nos creemos buenos y los otros perversos y malvados. Y entonces como estamos acá, ¿cierto? Inflados en el ego, creemos que podemos darle a los demás y que además lo estamos ayudando a ser mejores. Óigame pues, óigame a mi tía, ¿sí? Además creemos que le estamos ayudando a ser mejores. No, nosotros no estamos haciendo nada. El Señor es el que hace la transformación. Él es el que hace. Él es el que hace. ¿Sí? Entonces, pasemos a las falsas. Entonces, miremos en Romanos 2, 17, 24. Romanos 2, 17, 24. Dice, obediencia a la ley de Dios. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te glorías en Dios. Entonces allí ponga de su sobrenombre de cristiano. Usted no es judío, usted es cristiano, ¿cierto? Entonces, he aquí tienes el sobrenombre de cristiano y te apoyas en la ley y te glorías de Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Eso está ahí, está muy bonito, ¿cierto? Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Entonces, miremos los liderazgos que ocupan, ¿cierto? Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, dice la palabra. Dice, mire, volvámonos atrás. Y confías, y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Que si conocemos la palabra decimos, sí, eso está bien, eso está bueno. Y confías en que eres guía de los ciegos, confías en que eres, a mí me suena eso un poco ahí como irónico, ¿sí? Como que confías en que tú puedes guiar a un ciego. Si a veces somos más ciegos que al que guiamos, ¿sí? Ciegos de la luz y de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, o sea, de aquellos que no saben de Dios, porque no conocen la palabra de Dios, porque están en las tinieblas, porque son las ovejas perdidas, ¿sí? Maestro de niños, maestro de niños, dice, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Y luego dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿por qué hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras.
Y tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Y después lea lo demás, que sigue como igual, ¿sí? ¿Tú qué? Entonces usted pregunta, ¿yo qué? Dígase a sí mismo, ¿yo qué? Sí, no era literal. Bueno, ¿yo qué? ¿Sí? ¿Yo qué? Hago tal cosa, digo la otra para afuera, ¿no? A los otros, porque los otros están mal. ¿Qué tanto me miro a mí misma y reflexione sobre lo que yo estoy mal? Y cómo esto que está mal en mí hace daño a los demás. Ese me pasa. Sí, en el Romanos, gracias, me vale. Romanos 2, se me olvidó leer el 24, me salté pues el 23 que dice, el 23 dice, tú que te jactas de la ley como con infracción de la ley deshonras a Dios. Es una pregunta, ¿no? Con infracción de la ley deshonras a Dios. No es una afirmación, es una pregunta. Tú que te jactas de la ley, pero si la quebrantas, ¿será que deshonras a Dios? Y después dice el 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y mire esto, que qué pena, yo no me lo iba a saltar, pero es importantísimo ver qué tanto los otros, los que llamamos los otros, no han conocido a Dios por causa de nuestra propia injusticia y nuestra propia maldad. ¿Qué tanto los otros? Porque vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos nuestra viga. ¿Sí? Además, ¿quién nos hizo jueces? Esa es una pregunta que me hizo Dios. ¿Quién te hizo juez? ¿Quién te hizo juez? Me dijo. Porque el único que conoce verdaderamente, el único que conoce el corazón de las personas es Dios. Para de contar. Por mucho que me paguen tratamiento, yo no puedo conocer el corazón de ninguna persona. El único que conoce el corazón de las personas y el único que tiene la capacidad, por ser santo, de juzgar el pecado de los demás es Dios. Porque nosotros no somos Jesús. No tenemos ni pelo para poder decir si hay que juzgar el pecado. Ojo pues, porque ahí hago una paréntesis. Si se juzga el pecado, mas no se juzga la persona. Y aquí pasa algo, nosotros vemos el pecado antes que la persona, ¿cierto? Y nos enfurece ver el pecado de los demás. Pues yo lo digo por mí, a mí me enfurece todavía. Nosotros vemos el pecado antes que la persona. Dios ama al pecador y no su pecado.
¿sí? Y ahí yo voy a decir algo que he sentido muchas veces y es con las personas, por ejemplo, las personas homosexuales. Y antecedo la palabra persona, porque es persona. Pero ¿cómo hablamos los cristianos peyorativamente acerca de estas personas? ¿Mm? ¿Y por qué ellos no están aquí? Esa es una pregunta que yo le he hecho a Dios, pero obviamente ya me la ha contestado, que ahora yo les trataré de dar la respuesta que él me dio, que no es muy bonita. ¿Por qué no están aquí las prostitutas? ¿Por qué no están aquí las personas homosexuales? ¿Por qué no están aquí? ¿A causa de quién no están aquí? ¿A causa de quién? De nosotros. Pero estamos preocupados por ser vistos y admirados por los demás. Eso es el otro punto. Cuando hablamos de las filacterías, yo ya les hablé de los flecos, las filacterías, y hay que reconocer cuál es la razón por la que hacemos las cosas, cuál es la razón por la que usted hace sus cosas día a día, cuál es la razón por la que usted viene aquí a la iglesia, cuál es la razón. Porque usted, como hace muchos, no tendría que venir y usted tiene la Biblia en la casa y usted simplemente lee la Biblia y ya. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué usted y yo nos reunimos en esta congregación? Por amor, por obediencia, por amor, porque somos un cuerpo. ¿Será que es suficiente con eso? ¿Será que es suficiente con eso? Sí, es que todo eso está bien, pero ¿es suficiente, muchachas? ¿Es suficiente con reunirnos porque queremos estar con el hermanito que es bonito, así como yo soy bonita? ¿Sí? ¿Ah? ¿Queremos estar o como están allá los lindos virtuales que siempre se me olvidan que están allí también? ¿Es suficiente con eso? ¿Es suficiente porque somos una iglesia con I minúscula? ¿Es suficiente? ¿Mm? Pero Constancita, usted lo puede conocer en su casa, ¿no? Ah, amén, amén, amén. Pero hay una razón más profunda de eso. Y en eso es conocerlo a él, que es la razón principal. Y ahora ya que lo conociste, ¿qué vas a hacer con eso? Ya que lo conoces, ¿qué haces con el conocimiento de Dios? ¿Sí? ¿Qué haces con el conocimiento de Dios? ¿Verdaderamente seremos humildes? Esa sí me la he hecho muchas veces y me he dicho, ¿qué hago? Entonces me dice, un día me dijo, es que es falta de humildad, me dice, ¿te crees buena? Y yo me pasó un día, les voy a contar una anécdota, yo trabajé en un colegio, yo trabajaba en varios colegios, pero hace años trabajé en un colegio que era de sacerdotes, es de sacerdotes. Y mi jefe era un sacerdote, un cura. Y ese sacerdote a mí me encantaba. Yo me podía tener las charlas de la vida, él me llamaba a la oficina, pues escapaba yo trabajo por estar con él. Y un día él siendo sacerdote, él ahorita vive en Madrid, es una persona muy estudiosa, solo a decir eso, es muy estudioso. Entonces, él me lleva a la oficina y estábamos hablando y como yo soy psicóloga, él se descargaba mucho emocionalmente conmigo, me dice, me está pasando, no sé qué. Y allí ellos tienen, yo no sé bien de estos sistemas, tienen como un grupo que los lidera, pero está en Bogotá. Y ese grupo estaba eligiendo el presidente de ese grupo que iba a dirigir a todos, digamos, ellos son salvatorianos, entonces a toda la línea salvatoriana, así como hay jesuitas, franciscanos, ¿sí? Es una línea salvatoriana. Entonces iba a dirigir como todo ese grupo y él se postuló porque él quería ese cargo. ¿Y qué dijo él? No, pues eso me lo dijo él. Dice,
Y yo dije, me lo dan. Sí, el man habla no sé, como 4 idiomas, estudió griego, estudió hebreo, tiene 2 pregrados, 2 maestrías y estaba haciendo un doctorado. Y él me dice, Janet, pero él ya lo había entendido, o sea, tuvo una revelación allí, porque él me dice, estoy esperando, eso pasó la reunión, me dice, eso pasó la reunión y cada uno se postuló y todo el mundo dijo, bueno, no, yo puedo aportar esto, y todo el mundo se reunió a hablar como del tema. Y entonces unos compañeros de él, otros sacerdotes, lo postularon a él, dijo, sí, sí, que fuera fulanito. Y él dijo, tengo camada, o sea, sí, o sea, soy inteligente y tengo quien vote por mí, ¿sí? Pero a él le preguntaron que qué pensaba del puesto, le preguntó el que era el presidente actual en ese momento. Y él le dijo, no, pues yo pues sí, quiero estar allí, pero si hay alguien mejor que yo, que lo ocupe, que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Y él me habla de esto y yo era muerta a la risa. Y qué era lo que Dios quería, no, ¿cuál lo que Dios quería? Lo que yo quería era quedarme con el puesto, ¿sí? Y entonces me dice, mira la falsa humildad, yo cómo respondí, además que era paisa, ¿no? Entonces hablar así todo rayado, ¿sí? Y entonces yo ya ni así he hablado, ¿sí? Entonces, ¿cómo respondí? No, pues que cualquiera, el que sea mejor, el que ustedes consideren que es mejor. Pero por dentro es, yo quiero estar en ese puesto, y él se viene con ese debate y viene y me dice, y yo le dije, no, eso mijo, qué humildad la que usted manda. No, qué humildad nada. Realmente tenemos una falsa humildad. Nos creemos buenos, nos creemos generosos, nos creemos santos, nos creemos buenos evangelistas, buenos pastores, buenos maestros, buenos profetas, buenos porque venimos a la iglesia, porque servimos, porque estamos en un misterio, y ahí para allá todo lo que es bueno, ¿sí? Es recita, ¿sí? Entonces es muy importante ver que hacemos las cosas por ser admirados y ser vistos. Ahora en las redes sociales, yo tengo mis redes sociales y la verdad me gusta ver mis redes sociales no, en algunas cosas, ¿sí? Y me gusta publicar cosas también, pero yo veo que hay mucho motivador cristiano y yo lo sigo, ¿no? Y es así. Hice unas cosas muy chéveres y salen ellos ahí haciendo sus videos, pero es mucho motivador. ¿Qué tanto? Yo no sé, pues no sé si ellos realmente conozcan a Dios, yo no lo sé, pero hay mucho motivador, porque puede haber que conozcan a Dios y motiven a que otros lo conozcan, y eso no está mal. Debes reconocer entonces, o debemos reconocer entonces, que hay una falta de humildad. ¿Sí? En Juan 12, vamos a leer Juan 12. Si se aburren me dicen, pero espero que no. No me van a tirar tomates al final. Juan 12, leámoslo desde el 37. 37. Dice, vamos a leerlo hasta el 43. Pero a pesar de que habían hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podéis creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sané. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. A veces
nos da miedo, tenemos temor de confesar a Dios en los diferentes lugares, tenemos temor de que nos echen, tenemos temor de que que nos digan que somos cristianos, entonces nos van a echar. Tengo una amiga también paisita, y ella es psicóloga, y ella me decía un día, hablando de ser psicólogas cristianas y por qué no decirlo, ¿no? Decirlo a nuestros pacientes, aunque nosotras no vamos a evangelizar allí, sí que la gente entienda que nosotros también tenemos una identidad. Y esto no es ajeno a la profesión que tenemos, eso no se separa. Y en un momento ella me dice, no, porque se me van los pacientes. Y yo quedé choqueada. Y yo le dije, un poco molesta, pero era molesta porque, hombre, estabas ofendiendo a mi señor, ¿sí? Era como, pues a mí no me importa, le dije. Si se van, yo misma les abro la puerta y chao, porque yo no dependo de ellos. Se lo dije hace como 4 años. Yo no dependo de ellos. No dependo que mi paciente esté ahí para darme de comer. A mí me da comer Dios. Y si se quieren ir, que se vayan. Y hasta ahora ninguno se ha ido. Antes me buscan por ser cristiano. Hasta los que no son cristianos. ¿Sí? Entonces, muy importante la coherencia. Amar el reconocimiento, acá lo dice. En el 42, con todo eso, aún los gobernantes, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. O sea, gobernantes creían en el Dios, pero para no ser expulsados de lugares, entonces no confesamos a Dios. No confesamos a Dios. Entonces, ¿qué están buscando? Reconocimiento propio. Les voy a contar. Entonces, yo estoy en el HV en prácticas, y cuando fui allá, pues yo dije, bueno, ya qué voy a hacer acá. Ha sido un tiempo doloroso, y en medio de estar allí, muchos empiezan a reconocer que yo soy cristiano. Yo hablo de Dios, ¿sí? Y hay un momento en que yo tengo que hacer mi tesis, y el tesis está amarrado a un proyecto del lugar donde estoy, y yo empiezo ahora, yo, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga acá? Muéstrame el camino, no sé qué, y yo estoy allí con una compañera, ¿cierto? Que también es cristiana. Y mi compañera ya conocía mucho de la sala, ella es una niña muy brillante, y ella sopa y seco me daba en la sala, pues a mí realmente eso no me interesaba, pero pasó algo. Y es que ella, además de conocer la sala, pasa que tiene amigos internos en la sala. Y yo dije, no, esta mujer anda como pez en el agua, y yo me sentía como ¿qué hago aquí? ¿Sí? Y en unas reuniones que teníamos con la psicóloga que supervisa la sala, empezamos a charlar y el Señor me dijo, guarda silencio y solo escucha. Menos mal hice caso, ¿sí? Porque cuando yo empiezo a escuchar, yo guardaba silencio y yo escuchaba y yo tomaba nota, usted me cuaderno, mejor dicho, hasta la sonrisa, yo todo lo apuntaba, y todo lo que escuchaba tratando de escuchar, muy también de eso como me atravesaba a mí, y empecé a apuntar y apuntar y apuntar y apuntar. Y luego Dios me dio una estrategia, le llamamos un dispositivo, y era crear un libro álbum. Un libro álbum es como un cuento, pero no es de estos cuentos que tienen inicio, nudo y desenlace, sino que la trama da para múltiples interpretaciones, ¿sí? Y yo fui teniendo ahí como la información, luego vinieron las imágenes y empecé a dibujar, yo dibujo, entonces empecé a dibujar, y hice el bendito libro álbum en una clase. Y ya yo sí empecé a trabajar sobre eso, y en estos días, hace poco tuvimos una cosa, ya un coloquio donde empezaron a decir, bueno, ¿cuáles son los avances de la tesis?
Y yo fui y mostré mi librito álbum, ¿no? Sí, en borrador, ni siquiera está terminado. Y lo hice en borrador. Y mi profesora Tatiana, que ya les dije que tengo una profesora que se llama Tatiana, que es una mujer supremamente estudiada, ¿sí? Me dice, wow, lo lograste. Y yo quedé como, me dijo, esto que acabas de hacer hay que patentarlo, porque esto es un objeto de conocimiento y de eso no se ha investigado. Tiene que ver con el proceso de acompañamiento desde la espiritualidad a las madres y a los niños que están en etapa final de vida. Y miren la conjugación. Yo soy psicóloga, yo no soy literata. Me consiguieron una literata argentina que vive en Argentina y que es la más de las masas en ese tipo de procedimientos. Y esa señora accedió a asesorarme en el libro álbum de manera gratuita. Dígame si eso no es de Dios. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tiene un propósito con esas familias y esos niños en esa sala, pero también porque tiene un propósito mundial con eso. Nadie habla de la muerte de niños porque nadie quiere saber que un niño se muera. Y entonces no hay literatura, no hay investigación, no hay nada. Cuando el Señor me dice, escucha y guarda silencio. Yo hubiera podido sacar todo lo que tenía en la cabeza y todo lo que había leído en 2 semanas porque me había tragado todos los libros del mundo para poder sustentar esa reunión. Y el Señor me dijo, guarda silencio y vas a escuchar. Deja que ella figure. Tú no vas a figurar. Y el Señor honra al que le honra. ¿Sí? Entonces, ¿para qué hacemos las cosas? Para darle gloria a Él, pero para transformar el lugar donde Dios me ha puesto. Porque la iglesia tiene una labor social y se nos olvidó. Estamos tan individualistas, tan egocéntricos, tan centrados en nosotros mismos, que se nos olvidó el lugar que ocupamos en el mundo. Y yo les voy a decir una cosa, mis amados. Mi ministerio no es acá. Por eso es que usted a mí no me ve haciendo cosas acá. Y muchos podrían decir, esta porque está ahí, ¿cierto? Si ella no hace nada. Pero Dios hace años me reveló, hace años yo lo tengo tan claro que mi ministerio es allá afuera. Y yo puedo venir acá y servir y pararme en la puerta y no tengo problema porque eso a mí no me quita ni me pone. ¿Sí? Entonces yo debo entender si yo hago las cosas para mí, para yo figurar o para que figure el Dios que está en mí, para que lo conozcan a Él. Por eso en Mateo 23:6 hablaba de que se sentaban en los primeros asientos. Yo. Y estamos en el muy yo. ¿Sí? Se sientan en los primeros asientos, pero ¿qué dice del 20, Mateo 20:28? Dice, mire lo que dice. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y si Jesús, que es Dios, no vino para ser servido, ¿por qué nosotros sí buscamos que nos sirvan? Y para dar su vida en rescate por muchos. Él dio su vida en rescate por muchos. Pero ¿qué estamos buscando nosotros? Que a veces tenemos unos rasgos bien fariseístas ahí, se nos pega. Es que nos sirvan. Y es que además si no nos sirven, nos enojamos.
Y eso en todas las áreas de su vida, es la vida matrimonial, en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida eclesial, en la vida, porque usted ocupa áreas, pero el que vaya a esas áreas es usted. Y además nos pasa que nos quejamos, porque Dios no nos da lo que le pedimos. ¿Y cuánto usted y yo le estamos dando a Dios lo que Él nos pide? Entonces pusimos a Dios a nuestro servicio y no al contrario. ¿Mm? El Dios bombero o el Dios cajero. Es la verdad, muchachos. Yo lo tuve que ver, lo tuve que ver. Porque mi oración, Señor, dame y dame y dame y dame y dame y dame. Y es porque no me has dado, porque no me has dado, porque no me has dado. Y ahora que tengo, ni siquiera a veces ni le daba las gracias. Aunque es mentira, yo sí he sido una mujer agradecida, eso también lo tengo que decir, porque esa ha sido, digamos, una práctica en mi casa. O sea, a mí me enseñaron a dar gracias y en mi casa el que sirve el almuerzo se le da las gracias, el que hace el almuerzo se le da las gracias, al que sea. Y en eso Dios me ha dado eso como don, el agradecimiento. Pero a veces no agradecemos, no le agradecemos al otro que nos da, así sea un abrazo, una mirada, un beso, el almuerzo, lo que sea, no lo agradecemos. Y si no es al otro que vemos, pues menos al que no vemos. Entonces pusimos a Dios a servirnos, pero nosotros no le servimos a Él. Preferimos ser reconocidos. Y en Mateo 23:7 dice que los llame rabí, ¿no? Rabí, rabí. Maestro, maestro. Imagínate estos fariseos, ¿no? Maestro, maestro. Como si el título nos diera la identidad. Como si el título nos diera la identidad. Ay, sí. Yo creo que vamos a seguir la otra semana, porque esto nos acabó, esto está largo. Y vienen otras cosas más chéveres. ¿Sí? Voy a terminar ahí y la otra semana seguimos. ¿Sí? Como si el título nos diera la identidad. ¿Quién soy yo para ser maestro de otros? Porque yo podría hacerlo y no está mal. Sobre todo de los niños. Ahí veo un chiquilín. Después me voy a meter en ese tema. No se lo pierdan. El Señor me está dando otra información. A final de mes les voy a hablar sobre eso. ¿Sí? ¿Quién soy yo para ser maestro de otros? ¿Lo podría hacer? Sí, podría ser. Maestro en minúscula, sí. Pero ¿qué tipo de maestro soy? O sea, cuando hablamos de, si me enseñas, si no, tú mismo no te enseñas, pues ¿cómo te vas a volver maestro si tú mismo no te enseñas? No te edificas, no construyes. Si soy yo modelo de vida, porque Cristo es el maestro con M mayúscula, Él es el modelo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y esta historia continuará, no me lo pierdan. Sigue un segundo capítulo, vamos a orar, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Señora, sí, señora. No sé si le pueda responder, pero hágala. No, le toca parar. ¿Por qué qué?
Por el cuerpo de Cristo.